Bienvenidos al programa Lingüística para Todos. Escúchanos por Radio Online UTPL. Hola a todos desde Radio Online UTPL, nuestro programa estrella, Lingüística para Todos. Tenemos que estar aquí cada día enseñándoles a ustedes un nuevo programa de lingüística porque esto es fantástico, es genial. Yo me lo estoy pasando con mis alumnos algo increíble. Soy Marinieves Vidal, comunicadora social y tengo la clase de lingüística. Aquí tengo 4 alumnos que me van a acompañar hoy con un tema muy importante. Quiero que ellos mismos se presenten. Buenos días con todos, mi nombre es Brian Romero, soy estudiante de primer ciclo de la carrera de Comunicación Social. Le agradezco a usted por tenernos aquí en nuestro programa y espero que les guste este. Buenos días, mi nombre es Dayana Vázquez. Estoy súper contenta de estar aquí por primera vez en una radio. Espero que sea útil lo que los vamos a informar. Hola a todos, mi nombre es Evelyn Ismenia Capazarango, cruzo el primer ciclo de Comunicación Social y bueno, les invito a pasársela bien aquí en Lingüística para Todos. Bueno, buenos días a todos los radioyentes. Mi nombre es Juan José Ochoa y ¿qué les puedo decir? Me siento muy contento y nervioso al mismo tiempo por estar en este espacio de la radio UTPL. Tengo que decir que este es el primer programa de radio que hacen. Entonces, los chicos están poniendo todo su cariño, todo su empeño por hacer un programa divertido para todos ustedes. El tema que les ha tocado a este grupo es algo que considero fundamental dentro de la lingüística. ¿Cómo se relaciona el lenguaje y el pensamiento? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué línea nos marca? ¿Qué es el lenguaje y qué es el pensamiento? ¿Cómo lo podemos identificar a lo largo de la evolución del ser humano y cómo lo podemos expresar? Porque no es fácil decir qué es el pensamiento. ¿Cierto, Brian? Sí, verán, podemos comparar esto con Broca y Wernicke, ya que el área de Broca es encargada del cerebro del hemisferio izquierdo. Podemos hacer esto porque el de Wernicke es la parte auditiva que encontramos en el hemisferio izquierdo igualmente y podemos llegar en un modelo que decía el libro, que era de 4 pasos. Primero entra la información por el área auditiva y después pasa a la área de Broca para poder estar regular y hacer participación con las personas que estemos en. Bueno, yo le puedo decir primeramente que el lenguaje es el pensamiento, perdón, es un proceso psíquico o único que tenemos las personas para poder solucionar un problema. Y el lenguaje es las expresiones que tenemos de nuestro pensamiento. Y claro que ha evolucionado el pensamiento, porque antes las personas de los años antepasados era como que, por ejemplo, antes prendían, o sea, se imaginaban ellos lo que querían hacer, digamos, cuando querían prender fuego, cogían con una piedra o algo, y ahora ha evolucionado con la evolución que ahora ya no, ya ahora todo es diferente, ya no es como antes que se prendía con una piedra o algo, ahora ya ha evolucionado y ya es otras cosas. ¿Ha evolucionado hacia dónde? O sea, esa evolución que se ha dado, ¿a qué está debido? ¿Y cómo eso entra dentro del pensamiento? Podemos compararla con un teórico que sería Descartes, que él piensa que tenemos 2 mentes, una que es la que vive en el cerebro y otra que es la que hablamos. Y la que vive en el cerebro es la primera y según él estas no podían consistir ambas juntas. Bueno, yo diría que la evolución también ha ido a la par de la evolución del cerebro, porque digamos antes cuando éramos cazadores-recolectores no teníamos tanto la necesidad de comunicarnos, entonces el cerebro no estaba bien desarrollado, teníamos un músculo en el cráneo que ocupaba parte del cráneo, entonces el cerebro no ocupaba todo ese espacio. Entonces cuando ya nos volvimos sedentarios, ya estábamos viviendo en comunidades
ya desarrollamos el lenguaje, perdimos ese músculo y el cerebro ocupó todo el espacio del cráneo. ¿Y esto cómo se produjo? A ver, el músculo deja de ejercer presión sobre el desarrollo del hueso, de los huesos de los cráneos, ¿cierto? Entonces, al irse retrocediendo, el hueso fue creciendo mayormente y por lo tanto los cerebros desarrollaron. Pero esto tendría que ser, ¿por qué? O sea, así solito. No, podemos comparar eso con la teoría de Darwin, que todos tenemos que tener una evolución, ya que con su libro El origen de las especies podemos ver que empezamos desde la época de las cavernas con el lenguaje señado, de señas, a pasar a evolucionar en algo más grande como sería la comunicación. Y bueno, tenemos la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Tenemos dos teorías. Una es de Noam Chomsky. Bueno, primeramente les voy a hablar de su biografía. Él nació el 7 de diciembre de 1928 en Estados Unidos. Y bueno, él nos decía que el pensamiento es una consecuencia del lenguaje. Bueno, quisiera preguntarte, Juan, ¿tú qué piensas acerca de eso? Bueno, Noam Chomsky nos decía que el lenguaje va antes que el pensamiento. Y eso yo creo que se debe a que nosotros ya tenemos, como seres humanos, tenemos la necesidad ya de comunicarnos, entonces eso ya viene como definido ya en nosotros, en nuestros genes. Entonces por eso yo diría que en parte tiene razón, o también se podría decir que ambos van de la mano, que el pensamiento y el lenguaje van de la mano, porque sin uno no habría el otro. Y en cambio Descartes, otro filósofo francés que nació el 31 de marzo de 1596, él vuelta decía a lo contrario a Noam Chomsky, que primero fue el lenguaje y luego el pensamiento. Y bueno, Descartes decía que si no hay pensamiento, no hay lenguaje, porque nosotros pensamos lo que vamos a decir y eso es lo que nos define a nosotros y lo que nos ayuda a comunicarnos con la sociedad. Eso quiere decir que necesitamos previamente estímulos, ¿cierto? Porque si no tenemos estímulos, no existe el pensamiento. Primero viene el estímulo, se produce el pensamiento y después se produce la respuesta. El lenguaje. El lenguaje. Es más o menos, usted está diciendo más o menos como lo que dice Broca. Bueno, Broca nació el 28 de junio de 1824. Y bueno, él decía que las personas tenemos en el cerebro dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En el izquierdo está, en el derecho está el hemisferio de Wernicke y en el izquierdo el de Broca. Verá, para ayudarle a mi compañera en el izquierdo se encuentra la parte lógica y en el derecho se encuentra la parte artística, la que imaginamos, la que soñamos. Eso es. Bueno, para explicar un poco de lo que es Broca. Bueno, también el grupo anterior ya habló un poco de él. Y bueno, él era un médico que empezó a estudiar cómo ciertas personas tenían dificultades al comunicarse. Entonces, ahí empezó a estudiar el cerebro en el hemisferio izquierdo y se dio cuenta que tenían ahí una lesión. Entonces, a eso se debía que ellos tenían problemas a comunicarse, porque el área de Broca es encargada de entender el lenguaje y el de Wernicke de expresar el lenguaje. ¿Y cómo se relaciona el lenguaje con el pensamiento? El lenguaje con el pensamiento se relaciona en que primero tenemos que tener primero una idea de lo que vamos a hablar, porque no podemos hablar cualquier cosa que no tenga sentido lógico. Y podemos transmitir las ideas hacia las personas que nos estén hablando. Y bueno, ¿cómo se relaciona el lenguaje y el pensamiento? Se relaciona, estas dos van cogidas de la mano, ya que si no tenemos un razonamiento lógico no podemos responder cualquier cosa a cualquier pregunta. Si no pensamos
o sea, tenemos que unir y formar bien lo que vamos a decir para que así salga del habla, del lenguaje, poder comunicarnos. Claro, mi compañera Dayana tiene razón, ya que si no pensamos bien en lo que vamos a decir, no podemos darnos a entender a la otra persona, y la otra persona pues no sabría cómo respondernos adecuadamente. Entonces, ¿cuál de las dos abarca más a la lingüística? Yo diría que ambas, porque como dijo mi compañera anteriormente, ambas van cogidas de la mano, porque sin una no puede haber otra. Claro, las dos, porque si no, ¿cómo vamos a hablar si no sabemos lo que vamos a decir? Entonces primero deberíamos pensar lo que tenemos que decir, lo que queremos decirle a la otra persona. Entonces ahí podríamos hablar y traducir un lenguaje. Yo concuerdo con mis compañeros y creo que son de ambos porque entre los dos tiene que haber una relación mutua para expresarnos. Entonces, llegamos casi a la última pregunta para dilucidar si la pregunta inicial, ¿qué relación hay entre el lenguaje y el pensamiento?, está bien estructurada o tendríamos que cambiarla. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y el cerebro? Esta relación la podemos, como ya lo dijimos, entre el área de Broca y de Wernicke, que el lenguaje primero entra por el audio entre el hemisferio izquierdo, que es de Broca, que este se relaciona con la audición y podemos expresar lo que queramos decir. El hemisferio izquierdo siempre ha estado encargado de la comunicación, ya que en las personas sordomudas que utilizan el lenguaje señado para comunicarse, también están utilizando el área de Broca y el área de Wernicke para entender el lenguaje y transmitirlo. En ellos también, en algunas personas que tienen lesiones en esas áreas, también se les dificulta entender y expresar su lenguaje señado. Y bueno, podemos poner un claro ejemplo, por ejemplo, un sonido que se produce, primeramente va a la corteza auditiva y luego va a la zona de Wernicke y ahí la formula y luego va a la zona de Broca y a la corteza de motor y después Creo que necesita un poquito de ayuda, a ver. Después del estímulo obtienen una respuesta y podemos ver que existe una convivencia, una comunicación personal. Como podemos decir en el lenguaje interno, las lenguas las diseñamos en nuestra mente y el externo es la que expresamos a la sociedad. El lenguaje interno yo creo que es ya lo que viene como definido en nosotros, porque es el lenguaje que nosotros creamos a partir de lo que vemos. Bueno, y la lengua externa es ya lo que vamos aprendiendo, lo que nos enseñan ya en el colegio, la manera correcta ya de comunicarnos. Entonces, ¿podríamos decir que la relación entre el lenguaje y el pensamiento existe? ¿Está bien formulada esta pregunta? Yo diría que sí hay una relación, porque como le decía, que en el lenguaje interno nosotros mismos creamos ya ese lenguaje. Entonces para eso tenemos que primero entenderlo, ¿no? Entonces ahí actúa el pensamiento cuando lo vamos a transmitir y cuando vamos a entender también el lenguaje externo. Concuerdo con mi compañero y veo que sí está bien eso que dice porque tiene que haber mutua relación entre ambos porque sin poder coger las ideas no podemos expresarlas. Claro, tiene que ver, los dos tienen mucho que ver porque si no formularíamos bien nuestro habla, nuestro lenguaje, entonces no podríamos decir algo correcto y hablaríamos cosas que no tendrían sentido. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, sí se relacionan porque primeramente debería haber tener una idea para poder tener una respuesta coherente. Bueno, y todo esto es
Es gracias a que con el tiempo vamos adquiriendo conocimientos acerca de este lenguaje. Es por eso que existen muchísimos idiomas, ya que en cada comunidad se genera su propio idioma, su propio lenguaje. Y esto tiene que ver también con el pensamiento, ya que al estar todos en una comunidad, podemos generar ya nuestro propio lenguaje. Mire, es increíble cómo algo tan importante como es el pensamiento humano y el lenguaje se lo puede estudiar desde la lingüística. Aquí nuestros queridos estudiantes, Brian, Evelyn, Juan José y Dayana, hoy nos han permitido llegar a algunas conclusiones importantes. Como ven ustedes, o como mejor dicho, como pueden escuchar ustedes, el pensamiento se genera también en el cerebro y el lenguaje de la misma manera. Entonces, nuestros cerebros han ido evolucionando y han ido teniendo mayor capacidad en ambos sentidos. Muchas gracias, chicos, por todas estas grandes referencias que han hecho. Espero que se hayan divertido en el programa, que se relajen un poco porque yo entiendo que es el primer programa y que además lo disfruten. Con ustedes, creo que los chicos quieren despedirse. Bueno, le agradezco, profesora María de las Nieves, por este espacio de lingüística y espero que les guste a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos y que les haya servido las preguntas que tenían sin respuesta. Bueno, les agradecemos mucho y gracias, licenciada, por invitarnos a este espacio de radio y gracias. Bueno, les agradezco a todos los radioyentes por tenernos el tiempo, ¿no?, de escucharnos. También a ustedes, María de las Nieves, por invitarnos a esto y a la radio UTPL para permitirnos estar en este espacio tan importante. La radio, como dije anteriormente, es cultura, es educación, es formación, es información. Con todos ustedes que nos están escuchando y nos siguen en este canal, muchas gracias y hasta el próximo programa de nuestro favorito, Lingüística para Todos. Nos vemos.